La noticia, presten atención todos los colombianos, después de las marchas, pues llega lo mejor, el análisis de qué es lo que pasó, de qué, cómo quedó esta situación en Colombia. Pues les cuento que el pueblo se quitó la venda, el pueblo entendió que hay un presidente que sí le importa a todos los colombianos y más aquel que está empobrecido, aquel que nunca ha tenido nada en la vida, aquel que lo han tenido olvidado. Porque cuando llega Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, él llegó con otros fines, llegó a hacer plata y dinero. Pues eso es lo que el señor hizo con todo este partido. Él estaba siendo el presidente de los grandes poderosos, de los grandes millonarios. En cambio, Gustavo Petro venía luchando con la espada de Simón Bolívar por ese pueblo subyugado, por ese pueblo olvidado, por ese pueblo que lo querían esclavizar. Y por eso Simón Bolívar libertó a muchos países y entre eso está Colombia. Por eso Gustavo Petro y el M-19 con esta espada. Lamentablemente el uribismo no. Ellos tienen otra metodología, otro pensamiento, otras ideas y las ideas de ellos es solamente reinar para los ricos, los grandes poderosos, los grandes millonarios. Un poquito para la clase media, pero muy poco. Por eso es importante que escuchemos a Gustavo Petro cómo ahora sí se empodera y nombra a Uribe. Dice que a Colombia lo cogió Uribe y los puso a trabajar como burros, pero que en Colombia no rinde el trabajo porque eso no sirve. En las partes del mundo se dieron cuenta y la gente trabaja menos porque rinden más. Cuando usted trabaja demasiado, su cuerpo está cansado, usted vive agotado, aburrido de tanto trabajo y por eso usted no rinde en su trabajo. Pero si el trabajo es correctamente, módicamente como debe ser, pues resulta que usted rinde más en su trabajo y las empresas tienen más plata, más trabajo y los trabajadores son felices. Es que el trabajador tiene derecho a compartir con su familia como lo hace el innombrable, que lo que hizo es que decir más horas, más trabajo, que no descansen, que trabajen más. Decía Álvaro Uribe Vélez, quitémosle las horas extras, quitémosle todo a los trabajadores, y lo hizo, porque a él no le importó jamás el pueblo, lo hizo trabajar y ese modelo no sirvió para un carajo. Entre más usted trabaje, pues más aburrido está en su trabajo, pero si usted trabaja correctamente, su cuerpo descansa, usted después llega a trabajar contento y feliz, y entonces las cosas comienzan a rendir más en el trabajo y en todo, comienza a fluir. Pero vamos a escuchar al presidente Gustavo Petro lo que dice Álvaro Uribe con el modelo de coger a la gente y ponerla a trabajar como burros, porque eso es lo que hizo Álvaro Uribe con todos los colombianos y lastimosamente quedan muy poquitos que se quiten la venda. Pues aquí esperemos que compartan, se suscriban al canal y denle muchísimo like para seguirle abriendo los ojos a todos los colombianos, que no es como dice Uribe, que hay que trabajar como burros, que así rinde más. No, señor, así no se rinde, al contrario. En la OCDE, donde pertenecemos, somos el país que entre 40, 50 que pertenecen a esa institución mundial, somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países, más larga que México, más larga que en cualquier lugar, país de América Latina, y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. Más larga la jornada laboral casi del mundo y más baja la productividad económica. ¿A qué se debe ese hecho? ¿A que el ex se equivocó? ¿A que las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo? ¿Cómo se dice? De cabo a rabo. Claro que sí se equivocaron. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. ¡Abajo, Uribe! ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! Como alguna vez lo pensó Bolívar, nuestro camino es la democracia. Y la democracia la hace el pueblo. Los acuerdos de paz con la FARC hablan y ordenan hacer un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional no es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia, y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir en contra o decidir a favor
decidir a favor de las reformas o decidir en contra de las reformas, decidir por la paz o decidir por la muerte, decidir por la vida de todos y de todas o decidir por la muerte de la nación. El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo tenga el poder. El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. El poder en manos de la gente es la democracia real. Y yo lo que quiero es una democracia real en Colombia. Salir a las calles, a los barrios, a organizar el poder constituyente es organizar las asambleas populares en todos los lugares de Colombia. No solo para detener un golpe, sino para proponer y hacer en realidad los grandes cambios de este país que lo necesita. Al acuerdo de paz de la FARC en sus pilares fundamentales, la reforma agraria, la transformación del territorio excluido y la gran verdad judicial sobre la violencia en Colombia le pusieron conejo. Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente. Llenamos el corazón de Colombia. Eso tiene un sentido, una realidad. Y eso es importante, que todos los colombianos se comiencen a apropiar de que ustedes son los dueños del país. No es Álvaro Uribe Vélez, no es el uribismo, no es la ultraderecha, no, el verdadero dueño es el pueblo, porque el pueblo es que lo hizo trabajar Álvaro Uribe como burros, y no solamente eso, para que a él le tocara muchísima plata, y a todos esos vagos que al parecer van al Congreso, pero no votan a favor de la reforma, ni siquiera las debaten. Estos vagos se salen sin ni siquiera saber de qué se trata una reforma. No la leen, no les importa nada, pero eso sí, muy puntualmente al mes reciben sus más de 40 millones de pesos, porque el innombrable lo que le importa es que él protege toda la corrupción al parecer de Colombia. No solamente eso, sino que los hace trabajar más, y el pueblo está agotado porque necesita también vacaciones, compartir con su familia, con sus niños, también tener un tiempo, un espacio para estar con su esposa, y esto el uribismo no le importa. A ellos les importa es que trabajen, pero los vagos como ellos, que se ganan más de 40 millones y le pagan a esta mujer de Quinta, Vicky Dávila, para desinformar a los colombianos, indignarlos en contra del presidente, no les dicen que ellos se cogen la plata de todos los colombianos suavecito, sin trabajar, tienen vacaciones, les pagan todo, mientras el pueblo colombiano no tiene eso, porque Álvaro Uribe dijo que había que quitarle las horas extras, que había que quitarle la mesada 14 a los militares, que había que quitarle los días de descanso, que había que quitarle pero todo, hasta las vacaciones, hasta el derecho a respirar. La voz de un expresidente. Algo parecido a Netanyahu. Álvaro Uribe. Despiadado. Pero que ha representado una parte de la historia de Colombia, ha arrastrado casi la mayoría de la clase política tradicional de Colombia, le ha servido ha al rico, representado al millonario, los sectores económicos más poderosos del país. Así es. Ha representado una parte de las clases medias de Colombia. Es muy poca la clase media que representa ha ahí. llegado a tener mayorías electorales. Ha tenido mucho apoyo. Por el engaño que Uribe tuvo con los medios de comunicación, al pueblo lo engañó. Por eso se ha hecho elegir y ha hecho reelegir presidente, con esa mentira que ha vivido ese señor toda hora. El presidente Gustavo Petro fue el único presidente de la historia que marchó al lado del pueblo. El único presidente de la historia que quiere que su pueblo lo tengan bien, que tenga también sus horas extras, que tenga también una reforma a todo lo que es la salud, para que tengan mejor salud todos los colombianos, y no que un cáncer se lo lleve antes de tiempo porque no les hacen exámenes rapidito para detectar la enfermedad. El presidente necesita hacer todas estas reformas para ayudar a su pueblo. Mientras este uribismo no las deje pasar, pues no va a haber una reforma. Lo que yo les importa es volver al polvo blanco, volver a la plata, y tener a un pueblo esclavizado, al parecer supuestamente olvidado, como siempre lo han tenido. Le vendían ilusiones, y en Colombia lo que mandaban a los grupos al margen de la ley, minando a la juventud, a los niños de polvo blanco, sin importarle nada, porque claro, como los hijos de ellos los mandan
vayan a Europa, a Estados Unidos, a la Conchinchina, pues los niños los tienen vigilados para que no se le dañen. Pero las madres cabezas de familia que les toca salir a trabajar, dejar a los niños con la abuela, con el abuelito, hasta con amigos, con lo que sea, los niños se van perdiendo al parecer, porque lo único que le importó el uribismo fue coger al pueblo y empobrecerlo. ¿Quién ha dicho que los niños tengan que vivir esto en Colombia? Un conflicto armado durante décadas, un polvo que no sale de Colombia, los grupos al margen de la ley que se minan más con el gobierno de ultraderecha que les vendía una seguridad democrática falsa. Mentiras, nunca existió. Eso no le importaba a él. Le importaba era mentirle con su medio de comunicación para seguir en la presidencia y colocando presidentes. ¿Ustedes qué opinan de lo que el presidente dijo? Denle like.